Y dicho esto, vamos a ir a nuestro estudio de hoy. Y vamos a seguir con Primera de Juan, capítulo 4. Y hoy vamos a trabajar unos 6 versículos, los versículos 13 al 18. Y lo que vamos a estar trabajando es, le he puesto este título, aunque parece al principio que no tendrá mucho que ver, pero yo sé por qué lo enfoco a ese título, y es el siguiente: ¿te preocupa el juicio final? ¿Te preocupa el juicio final? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 18. Pero antes de la lectura, solo aprovechar para decirle a la gente, porque eso también me llena de alegría como pastor y como iglesia. Hoy tenemos visita de Perpiñán, de Francia. Ha venido una familia que está ahí sentada. Han aprovechado que los niños tenían días de fiesta y han venido hasta Hospitalet para el culto. Así que si alguno dice, yo vengo de súper lejos, conduzco 1 hora, han ganado. Han ganado ellos, han venido de más lejos. Venir un jueves al culto desde Perpiñán, eso gana, hermanos. Así que estarán solo hoy porque luego vuelven, porque los niños ya tendrán colegio, así que luego los saludan. Hablan español, así que tranquilos que nos están entendiendo. Vienen de Francia, pero nos entienden. Y luego vino Pablo, que también lo he conocido, ha venido, nos ha hablado nos ha dicho con mucha alegría que no somos conscientes del impacto que tiene la iglesia en esa zona del mundo. Él viene desde Argentina, también sigue los mensajes, los estudios, y ha venido a pasar un mes y conocer la iglesia desde Argentina. Así que estamos felices por las visitas que llegan. Y últimamente, ahora como viene periodo vacacional, el Señor casi cada semana está trayendo gente. Este fin de semana tuvimos de Los Ángeles, y bueno, es muy bonito ver lo que el Señor está haciendo. ¿De acuerdo? Vamos entonces ahora sí, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice así la palabra del Señor. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Padre, queremos, Señor, que hables a nuestras vidas, que trates con nuestros corazones, que edifiques nuestra alma, Señor. Queremos que puedas, Señor, tratar con nosotros de tal manera que lo que aprendamos hoy nos impacte, para que podamos, Señor, ser transformados. Que hoy tu palabra sea como espada para nuestros corazones, que nos haga ver lo que debemos ver y nos haga cambiar lo que debemos cambiar, para que vivamos una vida que te da la honra y la gloria todos los días. Habla hoy a tu iglesia, Señor, háblanos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ir, como de costumbre, analizando los versículos que vamos a trabajar hoy, y cada uno de esos versículos nos trae una idea. Lo que voy a hacer al principio es pasar un poco más rápido por encima de los primeros por un motivo, porque hablan de cosas que ya hemos tratado en otras lecciones. Empezamos con el versículo 13 y el que podríamos llamar como este título: el Espíritu testifica. El Espíritu testifica. Dice así: en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Una de las cosas que vamos a leer en este texto de hoy como 2 o 3 veces es esa frase: permanecemos en Él y Él en nosotros. Porque es imposible estar en Dios y que Dios no esté en nosotros. Si se dan cuenta, podría decir simplemente: esto es una prueba de que estamos en Dios. Esto es una prueba de que estamos en Dios. Esto muestra que estamos en Dios. Pero no dice Juan solo eso, dice: estamos en Dios y Dios en nosotros. Y es importante recordar eso, porque es muy importante para Juan saber que la unión que tenemos con Dios no es de alguien que camina al lado de alguien.
A veces decimos esto, Dios va conmigo, pero lo decimos de una manera como si Dios estuviera a nuestro lado. A veces creemos que Dios va adelante. No, Dios va delante nuestro. Sí, va adelante. La verdad es que Dios es omnipresente. Dios va adelante, Dios va detrás, Dios va a la derecha y Dios va a la izquierda. Pero Juan nos está recordando esto porque para Juan hay algo mucho más importante que saber que Dios va adelante. Para Juan hay algo mucho más importante que saber que Dios va detrás guardando la retaguardia. Para Juan hay algo mucho más importante que Dios esté a nuestro lado. Para Juan lo más importante es que estamos en Dios y Dios está en nosotros. Y para Juan esa es la evidencia más grande. La primera cosa que dice Juan que evidencia eso es que nos ha dado de su Espíritu. ¿Sabes lo que está diciendo Juan con esto? No hay nadie en este mundo, salvo los hijos de Dios, que tengan el Espíritu de Dios. Y esto nos enseña dos cosas. Los mundanos no pueden degustar lo que es tener al Espíritu Santo. Y segunda cosa, no hay un ser especial en la iglesia que sea el ungido de Dios. Y eso Juan nos lo dijo una vez. ¿Recuerdan cuando Juan escribe? Porque vosotros tenéis la unción del Santo. El Espíritu Santo de Dios, los ungidos de Dios, los que han sido ungidos con el Espíritu Santo de Dios, no son 4 predicadores escogidos en el mundo, no son los 4 selectos, no son los 10 escogidos para ser los ungidos en medio del pueblo de Dios, es todo el pueblo de Dios. Y ese Espíritu es lo que testifica que somos de Él, que estamos en Él y que Él está en nosotros. Eso Juan nos lo ha dicho antes. ¿Qué nos ha dicho Juan antes? Hoy vamos a hacer voy a usar esta lección para recordar cosas que Juan ha dicho. Juan nos ha dicho esto en 1 de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo? Por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que nos ha dado. Pero yo quiero que recuerdes esta frase: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quién dice Juan en esta frase que acabamos de leer que es el que permanece en Él y Dios en Él? ¿Qué característica tiene? El que guarda sus mandamientos. Guárdate eso en la mente. Pero ahora seguimos. Por el Espíritu que nos ha dado, la marca para el creyente de que está en Dios y Dios en nosotros, la marca que testifica, la evidencia que testifica que somos y estamos en Dios, es el Espíritu Santo. Gálatas 4:6. Y porque sois hijos de Dios, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¿Y qué clama? Abba, Padre. El Espíritu da testimonio dentro de nosotros de que somos hijos de Dios. No es normal que le preguntes a alguien, ¿tienes al Espíritu Santo? Y te diga, no lo sé. No es normal, porque si alguien duda de si tiene al Espíritu Santo, lo que está dudando es de si es cristiano. Hermano, nadie va al cielo sin el Espíritu Santo. Y nadie va al infierno con el Espíritu Santo. La marca del Hijo de Dios, del que va a vivir la eternidad gloriosa con Dios, es que tiene al Espíritu Santo. Si tú sabes que eres salvo y si tú sabes que eres un hijo de Dios, la certeza de eso te la da el Espíritu de Dios. No es tu carne la que te dice, eres un hijo de Dios. No es tu carne la que te dice, eres cristiano. Es su Espíritu el que dentro de ti te dice, no, eres de este mundo. Estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Es el Espíritu el que testifica, tú eres de Dios. Tú perteneces a Dios. El Espíritu da testimonio. Ahora Juan nos da el segundo punto de esta enseñanza. La primera es que la marca de que somos de Dios, de que estamos de Dios y Dios en nosotros, es el Espíritu. Eso ya lo dijo, como hemos leído. La segunda cosa que nos va a decir Juan, ya la ha dicho también. Versículos 14 y 15 nos anuncia que el Hijo de Dios, el Hijo es el Salvador. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Repite esas palabras que Juan ya había dicho. ¿Recuerdas a Juan hablando lo que hemos visto, lo que hemos oído,
lo que hemos palpado sobre el Verbo, sobre el Hijo, sobre Cristo, de eso hablamos. ¿Sabes qué es interesante? Que los apóstoles modernos, supuestos apóstoles modernos, no hablan ni de lo que han visto, ni de lo que han oído de Jesús. Que todos los supuestos apóstoles y profetas modernos te traen nuevas revelaciones. Ellos dicen que vienen de Jesús, pero la pregunta es, ¿cómo se la ha dado Jesús? Una cosa, lo que Jesús enseñaba a uno de sus apóstoles, se lo comunicaba a los 12. Jesús no separaba a uno y le decía, te voy a dar una revelación, y luego separaba a otro y le decía, te voy a dar otra revelación, y luego separaba a otro y le decía, te voy a dar otra revelación. Él tenía a sus apóstoles y les daba su enseñanza. ¿Cómo puede ser que entonces los supuestos apóstoles modernos, cada uno tiene una revelación de Dios? No tiene ningún sentido. Pero Juan no llega a traernos una revelación nueva. Juan no llega a decirnos algo que acaba de recibir en un éxtasis. Juan está hablando de Jesús. Y Juan está diciendo de Jesús lo que ha visto y lo que ha oído. Es como cuando leemos el Evangelio de Lucas. O sobre todo, el libro de Hechos. ¿Por qué creemos en el libro de Hechos? El libro de Hechos, ¿quién lo escribe? Porque si cualquier persona se levanta a decir, y vino lenguas como fuego, y hablaron de otros idiomas, tú dirías, no sé yo. Pero el libro de Hechos tiene peso, porque es la verificación de los testigos. El libro de Hechos no es alguien que ha recibido una revelación y nos ha contado una historia. Son las pruebas, testimonios de gente que ha visto y ha palpado lo sucedido, y Lucas, como buen científico, porque era el médico del grupo, Lucas, como buen investigador, ha cogido información, ha investigado, ha hablado con testigos y ha dejado esa historia inspirado por el Espíritu Santo. Hermano, no vayas detrás de cualquiera que te diga, Dios me ha mostrado, Dios me ha revelado, pero cree en la palabra de Dios, porque Juan lo que dice es lo que ha visto y lo que ha palpado y lo que ha oído. Juan ha estado con Jesús. Juan no tiene ganas de contar sus nuevas historias. Juan solo quiere contarnos lo que Jesús le contó a él. Juan solo quiere decirnos lo que ha visto. ¿Y sabes cuál es tu trabajo como creyente? No es ir a una reunión de hermanos y decir un sueño que has tenido. No es ir a una reunión de hermanos y decir una revelación que has tenido. ¿Sabéis cuál es nuestro trabajo como creyentes? Hacer lo mismo que Juan. Lo que Juan ha dicho y lo que hemos oído de Juan en la palabra, eso contamos. Hermano, no tenemos que improvisar, simplemente tenemos que seguir diciendo lo que dijeron ellos. El mensaje no tiene que cambiar, el anuncio no tiene que mejorar. La predicación no tiene que innovar. Lo que Jesús le dijo a ellos y ellos vieron y oyeron es lo que nos dijeron a nosotros. Y es lo que nosotros debemos seguir diciendo. Me da miedo cuando voy a una iglesia y el pastor empieza diciendo, hoy traigo palabra fresca. Yo, fresca, está bien. Si está en invierno, está bien. Pero cuando alguien te dice, te traigo palabra fresca, a mí me da mal rollo. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Mire, tú no tienes que ser la fuente del mensaje, tú tienes que ser una cañería. Yo sé que no nos gusta porque la cañería es feo. La fuente es lo que deslumbra, ¿verdad? La fuente es lo bonito. Tú vas a la Plaza España y ves esa fuente echando agua de colores, la música que le ponen. La fuente, ¿qué va a ver la gente a Plaza España? La fuente. ¿Alguien va a ver las tuberías de debajo? Nadie. La gente va a ver la fuente. Cuando la gente te escucha a ti, no quiere ver la tubería. Quiere la fuente. La fuente es el mensaje de Dios. Tú eres solo una tubería que lo lleva. Tú no tienes que brillar, tú no tienes que destacar. La tubería no tiene que pasar por delante de la fuente y decirle a la gente, pero yo esta tubería trae otra cosa más chula, más moderna, más guapa. No, tú eres una tubería, tú solo lleva lo que sale de la fuente. La gente solo quiere que tú seas un tubo. Pero tenemos complejo de fuente.
Queremos destacar. Queremos salir del púlpito y que la gente nos diga, wow, nadie más ha visto eso en la Biblia. ¿Cómo puedes haber sabido que si sumas esto y esto da 38 y entonces Cristo viene en el 2027? Nadie más lo ha visto. Pues no es raro eso. Cuando viene alguien y te dice algo que nadie más ha visto en más de 2000 años de iglesia, ¿no te resulta extraño? Un pastor que tristemente cayó tenía una frase muy interesante. Si es bíblico, no es nuevo. Si es nuevo, no es bíblico. Juan no está trayendo nada nuevo. Juan está trayendo lo que hemos visto, lo que hemos oído y damos testimonio de ello. ¿Y de qué da testimonio Juan? De que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. No para ser un profeta solamente. No para ser nuestro sumo sacerdote, que lo es. No para ser un profeta perfecto, que lo es. No para ser un creyente perfecto, que lo es. No para ser un hombre perfecto, que lo es. Lo trajo para ser el Salvador. Juan podía decir muchas cosas de Jesús y todas lo es. Pero la que Juan está destacando es que es el Salvador del mundo. Y en el versículo 15 Juan dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Uno, y ahora vamos a unir cabos. En esto sabemos que permanecemos en Dios y Dios en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Ahora Juan dice, y ahora os digo lo que hemos visto, lo que hemos oído, y testificamos lo que el Padre nos ha enseñado, que el Hijo es el Salvador del mundo. Y el que crea que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Saben lo que está diciendo Juan? Nadie sabrá que Jesús es el Hijo de Dios a no ser por el Espíritu que Dios le ha dado. ¿Quién dicen los hombres que soy? Unos dicen que un profeta, otros dicen que este resucitado. Ya, pero ¿quién decís vosotros que sois? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Y ahí se levanta Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le responde Jesús? Bien lo has dicho, pero no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nadie puede saber quién es Jesús si Dios no se lo revela por su Santo Espíritu. Por eso hay hombres que escriben historia y dicen, Jesús fue un judío, un mártir, el profeta de los cristianos. Jesús fue un hombre de paz. Algunos lo asemejan a una especie de Gandhi. Pero para nosotros no fue un hombre bueno solamente, no fue un hombre perfecto solamente, no fue un profeta solamente. Para nosotros es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que vino a salvar a los pecadores. ¿Y cómo hemos podido llegar a esa conclusión? Que otros no llegan. ¿Tenemos más información que ellos? ¿Hemos leído algún libro mejor que ellos? ¿Hemos leído la Biblia al revés o de una manera que ha sonado más creíble? ¿Por qué ellos, leyendo lo mismo, escuchando lo mismo, viendo lo mismo, no creen lo mismo? Porque no viene de la carne esa fe, sino del Espíritu de Dios, que nos ha convencido que Jesús es el Cristo. Da gracias a Dios, porque todo lo que sabes de Él, no lo sabes porque seas más listo que otros. Por eso, por favor, os pido en el amor del Señor, una cosa que pasa en esta iglesia, y eso es fruto de nuestra inmadurez. Es cómo se deslumbran algunos cada vez que llega un pastor de cualquier lado. Llega un pastor o un creyente nuevo que sabe un poco de Biblia y vamos ya todos a sus pies. Como si fuera un erudito. Todo lo que sabe alguien es por gracia. No hay gente más especial para Dios a la que Dios se revela más. Sí, hay gente más dedicada al estudio, menos perezosa para leer. Hay gente con más ganas de conocer a Dios. Pero todo lo que sabemos es dado por el Espíritu de Dios. Leemos, entendemos y Él trae convencimiento. ¿Sabes qué te quiero decir?
que todos esos pastores que admiras, y está bien, porque algunos tienen un don. Muchas veces no admiramos a la persona, admiramos el don que Dios le ha dado. Entonces realmente no admiramos a la persona, admiramos a Dios que da los dones. Por ejemplo, yo cuando veo a Paul Washer, todo el mundo sabe, a mí Paul Washer me encanta, en Brasil hay un pastor que se llama Paulo Jr., me encanta, me levanta del asiento, pero yo no admiro al hombre, yo miro al Dios que usa al hombre. Porque tenemos tendencia a fabricar ídolos. Y si miras mucho al hombre y crees que es el hombre el que tiene el talento, el hombre el que sabe, el hombre el fuerte, el hombre el poderoso, te vas a perder. Pero es Dios el que ha dado los dones para edificar a la iglesia. Yo cuando veo a esos hombres digo, Señor, ¿cuánto nos amas? Que nos has dado esos instrumentos que tú usas para nosotros. Para mí esas gentes son regalos de Dios. Yo no miro a ellos. Veo a un Dios que dice, quiero que mi palabra os llegue y voy a usar instrumentos para hacerla llegar. Gloria a Dios. No te deslumbres por los hombres. Deslúmbrate por el Dios que usa a los hombres. Y déjate ser usado por Dios también. Porque no hay hombres preferidos. ¿Qué nos ha dicho Juan antes relacionado a lo que acabamos de ver? En 1 de Juan, capítulo 4 y el versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Así que Juan acaba de recordarnos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos de nuestros pecados, pero es algo que Juan ya había dicho. Y también nos ha recordado Juan antes que todo el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Por eso Juan nos está diciendo una cosa importante: sin el Hijo no estamos en el Padre. No se puede tener al Padre si no se tiene al Hijo. Mira lo que dice 1 de Juan 2:23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al... Y ahora voy a decir algo que, si me equivoco, espero que Dios me convenza, porque ahora mismo tengo convicción de lo que voy a decir. Pero como veo a tanta gente que piensa diferente, le pido a Dios que lo pueda decir con temor suficiente para que si un día me equivoco, Dios me convenza. Quien niega al Hijo, niega al Padre. Pero no es quien niega al Hijo como no existió. Eso no es lo que quiere decir. No es lo que quiere decir. Porque Juan nos ha dicho quién es el Hijo de Dios. Juan nos ha dicho que es Dios mismo, Juan nos ha dicho que es el Salvador. O sea, tenemos que reconocer que Jesús es el Señor y Salvador. Quien niega eso no tiene al Padre. Por eso estoy convencido que los testigos de Jehová no tienen a Dios. Porque sí que reconocen a Jesús. Pero la pregunta es, ¿lo reconocen como Juan lo presenta? No, ellos no tienen al Hijo, ellos tienen a alguien. Ellos creen que es un verbo, ellos creen que es un Dios con D minúscula. Pero nunca oirás a un testigo de Jehová decir, Jesús es el Señor. Y por eso estoy convencido que no tienen al Padre. Por eso estoy convencido que los adventistas no tienen al Padre. Porque su comprensión de Jesús no es como Dios mismo encarnado. Para ellos Jesús no es Emmanuel, Dios con nosotros. Para ellos Jesús es algo, pero no es el Jesús que presenta Juan. Y por eso estoy convencido que los adventistas no tienen al Padre. Ejemplo más claro que voy a dar. Los fariseos vieron a Jesús. ¿Creyeron que Jesús existía? Claro, lo han oído, lo han visto. Para algunos Jesús era un buen maestro. Alguien se acercó una vez y le dijo, tú vienes de Dios, porque nadie vendría de Dios, nadie que no venga de Dios hace lo que tú haces. Reconocían que era un maestro, reconocían que era un rabino. Pero la pregunta es la siguiente: los fariseos reconocieron que era el Señor. Y cuando Jesús está ante ellos, que saben que Jesús existe, que pueden decir algunas cosas de Jesús, pero no aceptan que es el Mesías y no aceptan que es el Señor, Jesús los llama de esta manera: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
Y el gran error de muchos es pensar que los hijos del diablo eran solo los fariseos. Jesús no está diciendo, todos los fariseos son hijos del diablo. ¿Por qué Jesús dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo? Jesús lo explica. Si creyerais mis palabras, seríais de Dios, porque yo hablo de parte de Dios. Pero como no me creéis, no sois de Dios, porque si creyerais en mí, creeríais que Él me envió. Jesús no está diciendo, vosotros sois hijos del diablo porque sois fariseos. Jesús está diciendo, vosotros sois hijos del diablo, ¿por qué? Porque me rechazáis, porque rechazáis que soy el Mesías, porque rechazáis que soy el Señor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? ¿Por qué muchos se acercan hoy a un judío y lo llaman hermano cuando rechaza a Jesús? ¿Por qué muchos hoy se acercan a cualquier judío como diciendo, oh Jerusalén, tierra de nuestros hermanos? ¿Aceptan que Jesús es el Señor? ¿Aceptan que Jesús es el Mesías? Porque hasta donde yo sé, ¿qué están esperando? Que su Mesías venga. ¿Hay que orar por la paz en Jerusalén? Sí. ¿Hay que orar por su conversión? Sí. ¿Son nuestros hermanos porque han nacido en Tel Aviv? ¿Son nuestros hermanos porque en vez de una bandera roja y amarilla, su bandera tiene la estrella de David o su bandera tiene colores azul y blanco? ¿Son nuestros hermanos porque usan kippah? ¿Son nuestros hermanos porque oran en el muro de las lamentaciones? Sí. ¿Siguen la Torá? Sí. ¿Son celosos de la ley? Sí. ¿Practican ceremonias religiosas? Sí. ¿Comen pan sin levadura? Sí. Y los fariseos también. Y los fariseos también. Por eso Pablo en una ocasión en el libro a los Romanos dice, ojalá yo fuera anatema para que ellos fueran salvos. Pablo dice, mirando a sus antiguos compatriotas, ojalá yo me fuera al infierno si así ellos se salvaran. ¿Saben qué está diciendo Pablo? No son salvos. Los judíos, de los que yo era uno, no son salvos. ¿Por qué? Si son celosos. Pero Pablo mismo también dice, pero no tienen un celo adecuado. No tienen un celo con conocimiento. Ellos practican su propia justicia en lugar de haber recibido la justicia que es por la fe en Jesús. ¿Hay que orar por su salvación? Sí. ¿Hay que llamarlos hermanos? No. Quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y a no ser que alguien me convenza con la Escritura de lo contrario, a mí el movimiento de hoy, de que todos los judíos son hijos de Dios, no lo veo en la Escritura. Porque si ser judío, es decir, si nacer en Tierra Santa, es ser hijo de Dios, como digo, yo meto a Ixuani que le queda una semana en un avión, la mando para Jerusalén, y ya nace un hijo de Dios. Pero que sea un hijo de Dios, el bebé de Ixuanichema no depende de que nazca en Jerusalén, o de que nazca en Belviche, o de que nazca en Andalucía. Depende de que nazca de nuevo. Obra que solo Dios puede hacer por su Santo Espíritu. En un judío o en un gentil, pero que deben reconocer a Jesús como el Señor, deben hacerlo. Para Juan eso es muy importante. Y la única manera de permanecer en Dios y permanecer Dios en nosotros es porque el Espíritu nos convenza de que Jesús es el Señor. No intentes meterle a la fuerza con un calzador de zapato a tu familia a Cristo. Ruega al Padre que les abra los ojos por su Santo Espíritu. No es tu fuerza, no es tu elocuencia, no son tu insistencia lo que va a salvar a tu familia. Es una obra graciosa y poderosa que solo Dios por su Espíritu puede hacer en sus corazones. Tú no estás aquí porque fuiste más listo, tú estás aquí por la gracia de Dios. Y mañana tus hijos y tu familia también pueden estar. Si hoy tú estuvieras en el mundo todavía, nadie daría crédito de que tú te puedes salvar. Así como muchos no dais crédito de que un padre, un amigo puede hacerlo. Pero tú estás aquí, Si Dios te salvó a ti y si Dios me salvó a mí, Dios puede salvar a los nuestros. Por muy duro que sean hoy. Por muy duros que sean hoy. Vamos al siguiente punto de nuestra enseñanza.
ahora veremos que permanecer en Dios también es permanecer en el amor. Mira lo que dice el versículo 16. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dos palabras muy importantes. Hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Hermano, yo no sé tú, pero ahí el amor no parece un sentimiento. El amor se cree y se conoce. No es algo que se siente. ¿Cómo, si el amor es solo un sentimiento, podemos decir que lo vamos a conocer? Podríamos experimentarlo, ¿no? Pero Juan no ha usado esa palabra, experimentar el amor. ¿Que lo hemos experimentado? Sí. ¿Que lo hemos sentido? Claro que sí. ¿Cuántas veces no sentimos el amor de Dios? Pero Juan ahora ha usado dos palabras muy importantes. Hay que creer el amor que Dios ha tenido por nosotros. Porque tú predicas a la gente que Jesús vino al mundo a pagar por sus pecados, pero no creen en el amor que Dios ha tenido por ellos. ¿Sí o no? No lo creen. Porque ¿cuál es la mayor muestra de amor de Dios para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ellos no quieren creer el amor que Dios ha tenido para nosotros. Pero tú y yo lo hemos creído. Pero no solo lo hemos creído. Ha usado otra palabra. Lo hemos conocido. ¿Y por qué Juan no ha usado la palabra experimentar? Porque la palabra conocer en este texto es lo más cercano a la palabra experimentar. La palabra conocer en la Biblia no es como nosotros usualmente en la calle la usamos. ¿Por qué? Para nosotros conocer es algo puramente intelectual. Oye, ¿tú conoces algo de derecho civil? Algo sé. Oye, ¿tú conoces algo de, no sé, ingeniería, matemáticas? Sí, para nosotros conocer es saber, es tener un conocimiento intelectual de una cosa. Pero en la Biblia la palabra conocer es mucho más profunda. Por eso encontramos a veces frases como, y fulano conoció a fulanita y engendraron a... ¿Cómo? Esa relación ha ido muy rápida. Se han conocido ya a un niño. ¿Y si conocer no significa lo que pensamos? Cuidado, porque la palabra conocer en la Biblia refleja un conocimiento experimental. Es tener una experiencia de relación con alguien. Cuando la Biblia dice conocer a Dios, no significa algo intelectual. ¿Recuerdan el libro de Oseas? Mi pueblo se pierde por falta de... Pero yo soy uno, y cuando yo preparaba Oseas ya pedí perdón a Dios. Lo bueno de ser alguien que va estudiando poco a poco es que vas pidiendo perdón por las cosas que has hecho mal. Porque yo siempre he usado ese texto así. Cuando yo veía gente haciendo el tonto por la iglesia y cosas desordenadas, el versículo que usaba es, todo es esto, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Lo puedo aplicar así? Sí, pero en el contexto no significaba eso. ¿Por qué? Ya lo aprendimos. Ellos conocían la ley de Dios, conocían sus mandamientos, entonces tenían conocimiento intelectual de Dios. Sí, pero le habían dado. Oseas no dice mi pueblo se pierde porque no sabe quién soy. Oseas no dice mi pueblo se pierde porque no conocen mis mandamientos. Los conocen pero no hacen caso. Saben quién soy pero me dan la espalda. Oseas usa esa palabra de esta manera: mi pueblo se pierde porque no camina conmigo, porque no se relaciona conmigo. Y Juan nos está diciendo esa palabra ahora. Nosotros no solo hemos creído el amor, hemos conocido el amor. Caminamos con el amor de Dios. ¿Cómo caminamos con el amor de Dios? Porque caminamos con Cristo. Y Cristo es el amor de Dios. Nosotros no solo lo hemos creído, nosotros hemos tenido una relación con el amor de Dios. Hemos experimentado personalmente el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y nosotros en Él. Porque hemos sido sellados con su Espíritu. Porque ya no vivimos nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. Hemos conocido el amor de Dios. Dios no solo puso a su Hijo allí en una cruz y se lo llevó, nos lo ha dado
para que nosotros estemos en Él y Él en nosotros. Pero recuerdan que antes ha dicho, el que guarda mis mandamientos, este es el que permanece en Dios y Dios en Él. Ahora no es solo el que guarda sus mandamientos. Mira qué dice. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios. Es repetitivo Juan, ¿eh? Yo digo que todos los Juanes tenemos algo parecido. Somos pesados, cansinos, siempre con lo mismo. Este pastor Juan Manuel, que si pecado por aquí, que si esto por allá. ¿Por qué repetimos tanto? Porque es martes, hablamos con José Miguel y algunos hermanos mientras cenábamos y decíamos, oye, ¿cómo es la experiencia de predicar primera de Juan? Es casi predicar todo el día lo mismo, ¿no? Juan parece que se repite, ¿no? Parece que Juan dice, que alguien le dijo a Juan, Juan, tienes que hacer 5 capítulos. Pues yo me voy repitiendo hasta llegar a 5. Es como cuando a mí alguna editora me pide, Juan Manuel, por favor, que sean 20 páginas. Yo a las 5 he acabado, digo, voy a poner los números en letras, voy a hacer estas cosas así. Pero Juan no ha perdido el tiempo. Juan no está cumpliendo una tarea que tiene que llegar a 5 capítulos. ¿Por qué Juan no ha dicho solo una vez y Dios permanece en Él y Él en nosotros? ¿Por qué lo ha dicho una? ¿Llevamos 3 veces en cuántos versículos? ¿En 4? Podía haberlo dicho una, ya lo hemos entendido, Juan. Juan es judío. Para un judío no hay negrita, no hay signos de exclamación. Si un judío quiere que algo se te quede grabado en el corazón, te lo va a decir 100 veces. ¿Tú sabes que el judío no solo lee la ley, que el judío la repite constantemente? Repite los mandamientos constantemente, porque para ellos son lo más importante. Y por eso tienen que repetir constantemente, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y tienen que repetirlo y lo repiten casi como un mantra, que no es un mantra, pero para ellos la repetición es recordarle al corazón lo que nunca debe olvidar. Y Juan quiere, a través de los versículos de hoy, recordar a nuestro corazón que Dios está ahí en ti y que tú estás en Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando salimos a la calle, si esto no lo olvidamos, vivimos de otra manera. Pero cuando vivimos de cierta manera es porque olvidamos lo que no debíamos olvidar. No lo que sabemos, porque lo sabemos, pero lo olvidamos. Por eso el Evangelio no es el mensaje que necesitan los pecadores que no conocen a Jesús. El Evangelio sigue siendo el mensaje que necesitamos todos los hijos de Dios. Yo necesito recordar que Jesús me ama. Yo necesito recordar que Dios envió a un Salvador no por mis sueños, por mis pecados. Y yo necesito recordar que me ha dado su Espíritu y que está dentro de mí. Y cuando vaya a poner la tele, que Juan ha dicho que Dios permanece aquí y yo en Él. Vamos a ver si elijo mejor el programa. Juan no quiere que hoy olvides eso. Y no solo hoy, ningún día de tu vida. Pero Juan nos ha dicho otra cosa sumamente importante. Que así como la marca de quien está en Dios y Dios en él es guardar los mandamientos, también es el amor. Porque a veces escuchas iglesias que solo hablan de mandamiento, mandamiento, mandamiento. Y ves iglesias que hablan de hay que amar, hay que amar, hay que amar. ¿Tú sabes de lo que debe hablar la iglesia? De mandamientos y de amor. Porque nuestro deber no es predicar lo que nos parece mejor, es todo el consejo de Dios. Y Juan está diciéndole a los que solo guardan mandamientos llenos de odio que no están en Dios. Porque por mucho mandamiento que guardes, si en ti hay odio, tú no eres de Dios. Pero Juan también le está diciendo a aquellos que son flower power, los hippies cristianos de solo amor, que si no guardan los mandamientos, entonces ¿hay que amar o hay que obedecer? Las dos. Las dos. Qué manía de separar cosas que Dios pone juntas. Es como cuando a Spurgeon le preguntaron, a ver Spurgeon, ya respóndenos esta pregunta tan importante. ¿Es la soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre? Porque habían predicadores que solo decían, el hombre es responsable de su salvación. Y habían predicadores que decían, el hombre no tiene responsabilidad ninguna en su vida, todo depende de la soberanía de Dios. Y Spurgeon a veces no cuadraba, porque a veces decía, oye, tienes que orar, tienes que vivir en santidad, quien no vive en santidad se va al infierno. Y ellos, ¿soy responsable entonces?
Y luego predicaba la semana siguiente y decía, hermanos, porque es imposible vivir en santidad si el Señor no nos hace vivir en santidad. A ver, semana pasada yo salí de aquí pensando, tengo que esforzarme, y hoy salgo de aquí diciendo el que se tiene que esforzar. Spurgeon, a ver, o responsabilidad del hombre o soberanía de Dios. Y Spurgeon, muy brillantemente, como siempre, dijo, ¿qué es más importante? ¿Inspirar o expirar? ¿Qué se necesita para vivir? ¿Para qué queréis separar lo que Dios no ha separado? ¿De quién depende nuestra salvación? De Dios, no nosotros. Pero ¿a quién hace Dios responsable en el proceso, en santificarse, guardarse y luchar? A nosotros. Y Dios lo puso muy junto y claro en unos versículos que la gente se sigue peleando con ellos. Guardad vuestra salvación con temor y temblor. Responsabilidad, ¿sí o no? Porque Dios es el que pone el querer y el hacer. Soberanía. ¿Para qué nos vamos a pelear con algo que Dios ama ver junto? Dios ama verlo junto. La salvación es del Señor. Pero Él nos llama a participar en el proceso de santificación, de guardarnos, de cuidarnos. Dios no dice, te he salvado, ahora túmbate en una hamaca y ya está. No, yo voy a poner. Lo que pasa es que eso nos enseña que cuando yo oro, yo ayuno, yo lucho con el pecado, no me doy golpes en el pecho diciendo, soy un campeón evangélico. Miro al cielo y digo, Señor, gracias por darme las fuerzas, porque yo esto no lo haría por mí mismo. Esa es la clave. Tú te esfuerzas y después de esforzarte, le das a Él las gracias por el esfuerzo que tú has hecho. Porque sabes que ese esfuerzo que tú has hecho, solo lo has hecho porque Dios ha puesto en ti el esforzarte. Y gloria a Dios por eso. Amor y mandamientos, las dos cosas. ¿Qué nos ha dicho antes Juan? Primera de Juan 4:7, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mandamientos, sí. Y amor también. El amor es donde debemos estar y es el reflejo de que estamos en Cristo. El propio Señor Jesús dijo esto en Juan 15, versículos 9 al 12. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El Padre ha amado al Hijo, el Hijo ha amado a los discípulos, y tienen una tarea que hacer. ¿Permanecer dónde? En el amor de Cristo. Mira cómo sigue Jesús. Si guardáis mis mandamientos, ¿permanecéis dónde? En mi amor. ¿Cuál es la prueba de que Jesús te ama y estás en el amor de Dios? Que guardas los mandamientos. Amor y obediencia. No hay nadie en quien Dios haya derramado su amor y practique el pecado. Nadie. En la Biblia no hay nadie así. El creyente peca, pero no practica el pecado. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira el ejemplo que nos ha dado Jesús. Es el ejemplo que daba siempre, el ejemplo de sí mismo. Qué maravilloso podía ser llegar a ese punto de poder, en vez de apuntar a otro lado, decirle a la gente, imítame a mí. Jesús era un ejemplo. Y Jesús les ha dicho lo mismo, les ha dicho, ¿sabéis por qué yo sé que estoy en el amor del Padre? Porque yo obedezco al Padre. ¿Y sabéis cómo yo sé que vosotros estaréis en mi amor? Porque vosotros me vais a obedecer a mí. Porque nadie ama y vive traicionando. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. ¿Has experimentado un gozo perfecto alguna vez? Perfecto. Perfecto. Yo no. ¿Tú sí? Yo me he alegrado. Yo he sentido gozo. Pero perfecto,
estar en un gozo perfecto? No. En esas palabras Jesús no está diciendo un gozo perfecto literalmente como nosotros quizá lo estamos leyendo. Podríamos cambiar esa palabra perfecto por perfeccionado. ¿Saben lo que está diciendo Jesús? Si guardáis mis mandamientos, sabréis que estáis en el amor de Dios, y eso a vosotros os dará gozo. Porque no tendréis miedo, no tendréis temor. Cuando tú llegas a un creyente que a pesar de que no sea perfecto, vive en comunión con sus hermanos, ora, lee la palabra, lucha con el pecado, crece en santidad, a pesar de que no sea perfecto, a ese hombre le preguntas, ¿quién es tu padre? Y te va a decir, yo soy hijo de Dios. Y lo ves con gozo, no lo ves atormentado, sintiendo las llamas del infierno, lo ves seguro. Y a esa persona le preguntas, ¿tú eres salvo? Sí, por la gracia de Dios. Y está contento, y alaba contento. No es perfecto, se equivoca, pero sabe que es un hijo de Dios. ¿Y qué trae a su corazón eso? Gozo. Si yo vivo una vida de obediencia a Dios, si cumplo sus mandamientos, a pesar de que nadie es perfecto, pero sé que me esfuerzo por obedecerle, que camino con Él, que me relaciono con Él, que camino con su pueblo, yo sé que soy creyente y espero que tú lo sepas. Y tener la seguridad de que soy salvo, ¿qué trae a mí? Gozo, paz, alegría. ¿Tengo miedo del infierno? No. ¿Por qué quiero que analicemos esta palabra? Porque se va a parecer mucho a lo que vamos a ver ahora. ¿Me preocupa el juicio? ¿Tengo miedo de la última hora que el Señor me... Estoy tranquilo y estoy seguro. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo en mi vida me da seguridad de que Dios está haciendo algo. Yo me conozco, yo sé quién era. Yo sé lo que amaba mi corazón, yo sé lo que pasaba por mi mente, yo sé lo que deseaban mis entrañas y sé lo que ha pasado ahora aquí dentro. Y eso me dice algo. Igual no se ve tanto como yo querría, igual no he cambiado todo lo que se espera de mí, ya seguiré cambiando, pero yo sé lo que ha pasado aquí dentro y sé que si me muero hoy, estaré con Cristo. Y eso me hace vivir mi fe, ¿sabes cómo? Feliz. Para mí el cristianismo es alegría. Soy salvo. Creo que va a haber un juicio y creo que yo voy a ser, no seré cizaña, yo seré trigo. No seré cabra, seré oveja. Yo seré de los que el Señor dirá, venid benditos de mi Padre. Yo lo sé, es que yo lo sé. Eso no es soberbia, eso no es arrogancia. Yo sé que soy el marido de iglesia. Yo sé que soy pastor de esa iglesia. Tener la seguridad de una realidad no es ser arrogante. Yo sé que soy alto. Eso, ¿qué hombre más arrogante? Se cree alto. No, soy alto, no me creo alto, soy alto. ¿Por qué? Porque la estatura media en España es una y la supero. Hay una realidad, soy alto. También sé que soy gordo. Solo que hay una realidad es que uno no le gusta decir tanto. Y hay una realidad más importante que ser alto, gordo en mi vida. Soy hijo de Dios. Y es una realidad. ¿Por qué? Por todo lo que la Biblia dice de los hijos de Dios. ¿Perfecto? No. ¿Hay cosas todavía que cambiar? Sí. Pero según lo que dice de un hijo de Dios, lo soy. Y me hace vivir una fe con gozo. Si yo salgo de aquí y me atropella un coche, no va a ser el día más triste de mi vida. Va a ser el día más triste de la vida de iglesia, pero no de la mía. De la suya espero que sí, pero no de la mía. Espero que sea triste. Luego me lo cuenta. Pero para mí va a ser un segundo raro. Porque solo voy a escuchar ¡pum! Y voy a ver a alguien que me va a decir, entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué miedo tengo que tener de la muerte? ¿Qué miedo tengo que tener de que me dé un infarto? Si yo solo le digo al Señor que cuando me lleve, solo que no sufra, ni ahogarme, ni quemado, ni rápido, solo pido rápido, porque yo sé dónde me voy. Solo espero que los últimos minutos de aquí no sean de agonía, pero yo sé dónde me voy. Es que yo soy malo para los dolores. Pero yo sé dónde me voy. Por eso me pongo triste también cuando veo a mis padres. Porque también sé dónde se van.
Porque para nosotros hay gozo. Pero al mismo tiempo, mientras estamos en esta tierra y miramos a los que queremos, pero no tienen esa seguridad, ese gozo se nos apaga un poco. Porque me encantaría ir al entierro de un primo y decir, descansa en paz, está en un lugar mejor. Y lo peor es que todos mis familiares me buscan, porque como yo soy el cristiano de la familia, creen que encima de voy a ser el que diga eso. Como, tranquilos familia, que está con Dios, pero soy el único que sabe que no está ahí. Mi familia cree algunos que nos mira desde el cielo, que está con Dios cuidándonos, pero yo en ese momento, yo en los entierros, yo tengo que disimular mucho. Porque a veces no querría ni ir. Porque mientras todos recuerdan la vida, era así, aquí, yo también lo hago. Pero mi corazón está diciéndome, pero tú sabes dónde está. Claro, no puedo ir a mi primo y decirle, tu padre está en el infierno en ese momento, lo voy a hundir. Pero yo lo sé. ¿No te entran ganas de predicar un poco más? ¿No te entran ganas de evangelizar un poco más? Yo doy gracias a Dios por el equipo de Pasión por las Almas, porque habéis entendido lo que tenemos que hacer. Cada uno aporta su granito de arena y vosotros estáis haciendo una parte muy bonita. Y yo espero que más se animen a participar. Más. Porque nosotros tenemos gozo, pero también tenemos tristeza. Cuando estemos en el cielo ya no habrá tristeza, pero en esta tierra sí, porque sabemos una realidad. Con Cristo, vida. Sin Cristo, muerte. Y el 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Para Jesús el amor no es un sentimiento. Para Jesús el amor es un mandamiento. Pero yo no siento amar a mis enemigos. Es que yo no te he pedido que lo sientas, yo te he pedido que lo hagas. Hermano, tú no tienes que sentir amor por la gente. Por alguna no lo vas a sentir nunca. Por alguna va a costar mucho sentir amor, pero tienes que amarlos. Es distinto. Cuando estés en el matrimonio y se te acaben las mariposas y digas, ya no siento, recuerda que no se trata de sentir, se trata de hacer. Cuando yo conocí a Clisia era una pasión deslumbrante. Sigue habiendo pasión, obviamente. Pero ya no somos novios. Y algunos matrimonios se empeñan en decir, tenemos que volver a ser novios. Está bien, pero es que no sois novios. Está bien tener un poco de alegría, de salir una escapadita romántica los dos, pero ¿sabéis qué? Después de esa escapadita de fin de semana vais a pasar otro año en casa. Va a ser una escapadita, pero vais a ser novios 2 días. Pero ¿sabéis qué vais a hacer el lunes otra vez? Marido y mujer, con niños, colegio, médico, merienda, cenas, 70 lavadoras. Eso es lo que sois. Eso es lo que sois. Ya pasó la época. Ya pasó la época del cortejo. A lo mejor de vez en cuando, una vez cada cierto tiempo, tienes un detalle, enciendes un poquito la pasión y 2 días después vuelves a poner 70 lavadoras, llevar a los niños al cole, los niños gritan, los niños fiebre, los niños... Pero el mundo nos quiere hacer ver romántico el matrimonio como si cada día tuviera que ser una peli romántica de Hollywood. Y es la realidad que la vida tiene etapas. Nos estábamos conociendo, nos conocimos un poco más, fuimos novios, nos prometimos, nos casamos y uno enviudará. A no ser que como pase, ojalá, como la gran película del diario de Noé y nos muramos juntos. Pero la realidad es que no sois novios toda la vida. Pero porque seguimos con la misma persona toda la vida. Porque los sentimientos cambian, los escenarios cambian. Porque la mujer que cuando tú le decías, en 5 minutos llego, y salía del portal con sus tacones, guapa, ahora te despierta el sábado y va con su chándal y el moño. Claro que hay algo que ha cambiado. Te entran ganas de decir, me voy y vuelvo en 5 minutos. Pero sientes cosas diferentes, pero yo creo que la amas más. Empiezas a ver sus defectos. Un día entras al baño, ¡uy!
Yo no quería ver eso. Eso pasa en todas las casas, pero sigues ahí cada día. Abrazas a la misma persona, besas a la misma persona, porque amar no es un sentimiento, es una decisión. Yo he decidido amar a mi esposa hasta que la muerte nos separe. Habrá días que celebraremos el matrimonio, haremos cena romántica, uno se vestirá más elegante y al día siguiente vuelta al chándal. Pero la voy a amar el día del aniversario y la amaré el lunes. Porque es una decisión. Dejad de intentar llevaros por las emociones solamente. Este mundo nos quiere viciar a las emociones. Por eso la gente bebe más, se droga más, sale más. Ahora un trío, ahora una orgía, porque quieren sentir cosas, quieren adrenalina. No, hermano, víciate al Señor. Porque como te vicies a los sentimientos, vas a empezar a buscar cosas que no son de Dios. El matrimonio no tiene monotonía. El matrimonio tiene, ¿sabes qué tiene? Seguridad. Tranquilidad. A mí no me gusta la monotonía. A mí me encanta saber quién va a estar el lunes ahí en la cama. No quiero un parque de atracciones en casa. Quiero una familia, un matrimonio. No quiero un parque de atracciones. Está bien pasarlo bien, y si te quieres tirar en paracaídas, tú verás. Yo no estoy diciendo que sea pecado, pero si te mata, no culpes al diablo. Ay, pastor, fue un accidente. Un accidente es ir en coche al trabajo y que un loco te embista o salirte de la carretera. Pero tirarte en paracaídas y que no se abra no es un accidente. Es que ¿para qué te tiras desde 200.000 metros de altura? Había una mínima posibilidad de matarse. Si tú te vas a nadar a Hawái, pues hay una posibilidad de que te coma un tiburón blanco. Nada en Gerona. Estamos viciados porque nos han hecho engancharnos a las emociones. Ya no siento lo mismo por esta iglesia. Me voy. Ya no siento lo mismo por mi pastor. Me voy. No, tú tienes que decidir amar a tu iglesia, decidir amar a tu pastor, decidir amar a tus hermanos. Van a haber momentos cuando llegan, ¡oh, qué alegría, gente nueva! Ya lleváis aquí 3 meses, uno más, ya déjame abrazar a otros. Pero hay gente que se vicia al sentimiento de la bienvenida. Ay, ya no soy el centro, ya no siento que me quieren, ya no siento. El amor es una decisión. El amor no es solo un sentimiento, se siente muchas veces sí. Pero es una decisión, hay que decidir amar a los enemigos, a la iglesia, a la esposa, a los amigos, a los hijos, al jefe, a los políticos. Porque para Jesús el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Y para nosotros también. Para nosotros también. Versículo 17, ya estamos llegando a la recta final. Ahora Jesús nos dice, Juan nos dice, que el amor se va perfeccionando. Juan dice en el 17, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué significa para Juan amar? Jesús lo dijo claro, el que me ama, guarda mis mandamientos. Este es el mandamiento nuevo que os doy. Ese es el mandamiento que os doy, que os améis los unos a los otros. Y ahora Juan dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres como Dios en este mundo? ¿Está diciendo qué aquí? Así como yo os he amado, amaos vosotros también, dijo Jesús. Y así como Él ha sido en este mundo, así nosotros debemos ser. En el contexto está hablando del amor hacia los hermanos, hacia el prójimo. Y mira lo que ha dicho, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Qué tiene que ver que yo ame a los hermanos para tener confianza en el día del juicio? Porque Jesús dijo que quien no ama sigue en tinieblas. Si tú vas a todos los cultos, oras en tu casa, lees la Biblia, ves 20.000 prédicas de Sugel, de Miguel Núñez, del quien sea, pero luego no amas a los hermanos,
puedes preocuparte para el día del juicio, porque no te vas con Dios. Pero lo hago todo. Repito, ¿es mandamientos o es amor? Son las dos. No es solo hacer la parte. Es que a mí la gente no me gusta. A mí me gusta ser más individualista. Me da igual lo que te guste. Es que la vida cristiana no se trata de lo que te gusta, se trata de lo que le gusta a Jesús. A mí hay gente cristiana que me ha dicho, yo no soy sociable, yo soy asocial. Tú no eres cristiano. Tú no puedes decir eso porque yo tengo una relación con Dios. Sí, tú solo. En la eternidad hay una eternidad para todos nosotros y una para ti solito. Está ahí. Venid a mí, ariscos de mi Padre. Venid a mí, caballos solitarios. Venid a mí, que tengo un cielo para vosotros. Aquí están las cabras, aquí las ovejas y ahí el asocial. ¿En qué parte de la Biblia leéis esto? Solo leéis lo que os gusta. ¿Creéis que a mí me gusta relacionarme con todo el mundo todos los días? ¿Que todos los días me apetece? Yo hay días que tengo reunión y no me apetece. Yo hay días que hay culto y no me apetece. Porque tengo un mal día, porque tengo compromisos, porque lo que sea. Y hay días que un hermano me necesita y yo estoy muy cómodo en casa en pijama y zapatillas. Pero si el hermano lo necesita hay que ir. Porque no se trata de lo que me gusta, de lo que me apetece. Se trata de lo que le gusta a Dios. Y a Dios le gusta que ame a mis hermanos. Pero a mí me cuesta, pues ora. Así como oraste para luchar contra la inmoralidad, así como oraste para luchar contra el orgullo, ora para luchar contra tu falta de amor al prójimo. Porque es muy serio. Es muy serio. Es como si Jesús hubiera venido a obedecer todos los mandamientos, se subiera a la cruz y dijera, Padre, yo cumplo contigo, pero esta gente me cae fatal. No. Hay que amar. Y no se puede amar sin relacionarse, a mí yo amo desde la distancia. Lo amo desde la distancia. ¿Se puede amar a una esposa desde la distancia? ¿Se puede amar a un hijo desde la distancia? Sí, porque yo lo tengo en Perú. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de poder tenerlo cerca y no querer verlo. De tener a tu padre en el pueblo de al lado y no verlo en 6 meses. Eso está mal. Yo entiendo que tengas a tu padre en la Conchinchina, en Ecuador, y no puedas verlo. Pero si tú tienes a tu padre en el pueblo de al lado y no quieres verlo, eso es un problema. Porque no se puede honrar a un padre al que no se visita de vez en cuando. Es muy fácil decir yo honro a mi padre cuando evitas todos los problemas con tu padre desde lejos. Los padres no siempre son fáciles, pero hay que honrarlos. Y para honrarlos hay que tratarlos. La iglesia no siempre será fácil, pero hay que amarla. Y para amarla hay que tratarla. A mí esta gente que llega tarde, se sienta sin decir hola y se va sin decir adiós, me da pena. Porque no son creyentes y creen que sí. Porque no se puede amar la cabeza y no amar el cuerpo. No se puede amar al novio y no amar a la novia. Y que nadie me venga a decir, yo lo amo, pero a mí... No, hermano. Jesús no nos amó desde lejos. Jesús caminó con nosotros. Y nosotros debemos caminar con los hermanos. Y qué interesante que eso nos da confianza en el día del juicio. Guardo los mandamientos. No soy perfecto, pero me esfuerzo. Crezco en santidad por la gracia de Dios. Tengo mi relación íntima con el Señor. Y además, amo a mis hermanos. ¿Qué me da eso? Confianza para el día del juicio. Estoy tranquilo. No soy perfecto, pero estoy tranquilo. ¿Qué nos ha dicho Juan antes? En cuanto a la justicia había dicho, en 1 de Juan 2, 28 y 29. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es... Eso lo había dicho Juan. La marca de alguien que ha nacido de Dios es que hace justicia. En cuanto a la pureza, mira que ha dicho Juan en 1 de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. ¿Por qué leo estos versículos?
Si somos de Él y es justo, nosotros hacemos justicia. Si somos de Él y es puro, nosotros los purificamos. Si seguimos a Cristo y Él obedeció los mandamientos, nosotros los obedecemos. Y lo que nos ha dicho hoy Juan, si Él es amor, nosotros amamos. Y en eso tenemos confianza. ¿En qué? En que lo que Él es se ve cada vez más en nosotros. Y eso nos está dando una confianza, que somos suyos. Y no hay que temer el día del juicio. Perfectos no, pero cada día se ve más a Cristo en nosotros. Hermano, eso es lo que pasa. Dios trae a Adán a la tierra. Adán y Eva están aquí y pecan. Y la imagen de Dios es distorsionada en el hombre. El Dios de amor ya no está. Ahora uno mata a su hermano. El justo ya no está. El hombre peca. El amor ya no está. El hombre odia. La obediencia ya no está. El hombre se rebela contra Dios. Había hecho a imagen y semejanza perfecta al hombre, pero el pecado lo rompió todo. Pero ahora estamos en Dios y Dios en nosotros. ¿Y qué está pasando? Que lo que se rompió en Génesis 3 se está arreglando. Tú y yo no éramos justos, porque ahora hacemos la voluntad de Dios, porque Él está arreglando lo que el pecado rompió. Tú y yo no amábamos a quien nos interesaba, a quien nos aportaba, a quien era egoísta, era para nosotros, era un amor mundano. Pero ¿por qué ahora amamos a nuestros enemigos? ¿Por qué soportamos a gente? ¿Por qué perdonamos las ofensas? Porque Dios está restaurando la imagen rota. Y eso me está recordando algo, que en vez de seguir la descendencia de Caín y cada vez tener la imagen más rota, en Cristo Dios está restaurando lo que rompieron en el Edén. Y cada vez se ve más de lo que Dios hizo en mí otra vez. El que empezó la buena obra la va perfeccionando. Y eso nos da confianza para el día del juicio. Como un teólogo, un escritor dijo una vez: yo no soy lo que era, y yo no soy lo que debería ser, pero por la gracia de Dios, yo no soy todavía lo que debería ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que era. Hermanos, ya no somos los mismos. Hemos cambiado. No hemos dejado solo el alcohol y las drogas. Ha cambiado algo dentro. Algo ha hecho un clac aquí dentro y es otro corazón. Hermano, no nos hemos vuelto una vida sana como un deportista de élite que ya no se va de fiesta y trasnocha. Ha cambiado aquí. Por fuera también, pero ha cambiado algo aquí. Ya no miro lo mismo, ya no amo lo mismo, ya no me divierte lo mismo, ya no me motiva lo mismo, ya no anhelo lo mismo. Mis sueños son otros, mis metas son otras, mis prioridades son otras. Algo ha pasado aquí dentro y eso me da una seguridad. Yo soy de Él y me da confianza para el día del juicio. ¿Y qué hace ese amor? Echa fuera todo temor. Versículo 18 y terminamos. En el amor no hay temor. ¿A qué temor se refiere? Antes he hablado del juicio. La gente puede tener miedo del juicio de Dios, miedo de irse al infierno, pero nosotros que estamos en su amor, no tenemos temor. Porque sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en amor. Si yo noto que cada vez amo a más personas, amo más a mis hermanos, y yo digo, este no es el Juan Manuel de antes. El Juan Manuel de antes no amaba a esta gente. El Juan Manuel de antes ya habría pegado 20 portazos y se habría alargado por 1000 cosas. El Juan Manuel de antes no estaría hoy aquí. No estaría un jueves por la tarde aquí, ni un martes por la tarde aquí, ni el domingo por la mañana aquí temprano. El Juan Manuel de antes no se acordaría de la gente para orar por ellos. El Juan Manuel de antes jamás doblaría sus rodillas en casa ni 5 minutos por el problema de una persona a la que hoy llama hermano. ¿Qué ha pasado? El amor de Dios ha llegado. Por eso ya no me tiemblan las piernas pensando en el infierno y en el juicio. Porque ese amor no es mío. Lo ha puesto Dios. Eso es que soy suyo. Y me da confianza para el día del juicio. El Espíritu que ha empezado al principio diciendo que testifica,
es el que no me deja tener miedo. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿A dónde? Al temor. Porque aquellos que vivían ganándose la salvación, los que habéis hecho el curso de teología, supongo que Samuel os habló de cómo se sentía Lutero al principio, antes de conocer la gracia de Dios. Lutero os dijo cuántas horas se confesaba. Nadie quería confesar a Lutero. Cuando alguien decía, Lutero ha pedido para confesarse, dile que no estoy, dile que no estoy. Dicen que a veces se confesaba horas, salía y a mitad de camino decía, ¡oh!, y volvía otra vez a ver si seguían ahí porque se había acordado de otra cosa. Lo más impactante es que cuando lees, dicen que Lutero llegó a odiar a Dios. Le preguntaron, Lutero, ¿tú amas a Dios? A Dios, yo a veces lo aborrezco. Porque Lutero quería ganarse el cielo. Y cada día que llegaba al final del día por la noche veía que no llegaba. ¿Cómo ese Dios va a ser bueno? Si ha puesto la vara de medir tan alta, no llego, nadie llega, me voy al infierno. Por eso Pablo ha dicho, ¿para qué queréis volver otra vez al temor? ¿Qué temor? El de aquel que se intenta ganar el cielo. Ese se va a atormentar. Estudiad un poco incluso de John Bunyan, de las cosas que se le pasaban por la cabeza. Más de un hombre de Dios ha luchado ya con esas cosas de autocondenarse, porque todavía no ha entendido la gracia de Dios. Sin embargo, dice Pablo, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, tengo temor. Yo tengo un padre. Yo soy su hijo. Pero, a pesar de todo, el creyente puede perder una cosa. Hemos hablado de no tener temor, de sentirnos seguros, de sentir confianza, de decir, mira, qué bien ha sonado el pastor diciendo, si yo me muero hoy, derecho al cielo. Pues yo no lo sé. Puede pasar. Le puede pasar eso a un creyente. Sí. Mira qué le pasó a David. El Salmo 51:12, David dice, restitúyeme el gozo de ¿qué? Y sosténme con un espíritu de poder. ¿Recuerda lo que hemos hablado antes del gozo? ¿Qué le había pasado a David con ese gozo? ¿Qué le había pasado a David? ¿Recuerdan que David una vez dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos? ¿Qué le había pasado a David? ¿Qué le había pasado a ese adorador? ¿Qué le había pasado a ese chico que tocaba el arpa y salían los demonios de Saúl? ¿Qué le ha pasado a ese que sabía que era el escogido de Dios? ¿Qué le ha pasado a ese que vino un profeta directamente y entre todos derramó aceite sobre él y dijo que era el escogido de Dios para ser rey? ¿Qué le ha pasado? Ya no se siente hijo. David no siente la salvación, no tiene gozo. ¿Saben lo que le había pasado a David? Se había acostado con quien no debía. Había hecho lo que no debía. Y cuando uno peca, no pierde a lo mejor la salvación, pero ya no la siente igual. Tú puedes ser un hijo de Dios y haber fallado a Dios hasta el punto de ya no sentirte un hijo de Dios. Porque tu cabeza, que conoce a Dios, te va a decir, un hijo de Dios no haría esto. Pero recuerda en esta noche que puedes haber perdido el gozo de la salvación, pero tienes a un Dios que perdona. David no dijo que eso no iba a volver. ¿Qué dijo David? Restitúyeme el gozo. Y yo quiero decirte algo para terminar en el nombre del Señor. El gozo que se perdió puede volver. Y lo que aleja el pecado, que es el gozo, lo acerca el arrepentimiento. Así como has perdido el gozo por lo que le has hecho a Dios, si te arrepientes y abandonas tu pecado, hallarás misericordia. Y Dios te restituirá el gozo. Y yo deseo
Que Dios trate hoy con nuestros corazones, para que todo aquel que no tiene ese amor que echa fuera todo temor, pronto, tras arrepentirse y abandonar lo que sea, pueda recuperar la seguridad de decir, si hoy parto con el Señor, parto con Él, porque yo tengo el gozo de la salvación. Que Dios trate con cada uno. Vamos a orar. Padre, gracias.